El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Brea y Pariñas y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar. Está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Este era el presidente del Perú, el general Juan Velasco Alvarado, quien tomó la presidencia a través de un golpe de Estado a partir del 3 de octubre de 1968. Algunos días después, luego de su toma de mando, mandó la toma de las instalaciones de la IPECO, de la International Petroleum Company, debido a una deuda millonaria que tenía la empresa extranjera con el Estado peruano. Te lo resumo rapidito. A inicios de la República, un grupo de ingenieros fue enviado a esta zona del norte peruano para que pudieran medir y establecer cuántos campos petroleros o la medición de estos campos petroleros para que luego la empresa pudiera pagar en base a esa medición. Estos ingenieros identificaron que solo había 10 pertenencias, es decir, 10 unidades explotables por las que iba a trabajar la IPECO y iba a tributar al Estado peruano. Sin embargo, años después, muchísimos años después, otro grupo de ingenieros volvió a medir y no eran 10 unidades explotables, sino más de 41.000 unidades por las que la International Petroleum Company, antes la London Pacific, había dejado de pagar al Estado. Es decir, la IPECO pagaba por 10, pero en realidad debía pagar por más de 41.000. Aquí te he tratado de resumir rápidamente por lo que se dio la toma de la Brea y Pariñas, pero como talareños creo que es un deber conocer cuáles son nuestras luchas y cómo hemos llegado a conformarnos como esta sociedad que vivimos ahora. Vamos ahora con las declaraciones del señor Román Pajuelo y también de Manuel Mendoza Criollo, dos líderes y políticos talareños que nos ilustran un poco más el contexto histórico y sindical que se vivió en esa época. Porque recordemos que todas estas tierras de aquí de Talara, donde están los yacimientos petroleros, tienen, ¿cómo te puedo decir?, un protagonismo que le da a Talara desde el inicio mismo de la independencia. Es decir, en 1826, a raíz de las contribuciones que algunos peruanos, familias habían hecho a la causa de la independencia, le reclaman al Estado peruano la devolución de lo que habían aportado. Y por eso es que en 1826 a don José Antonio de la Quintana le venden, de una manera ilegal, podríamos decir, todas estas tierras que conformaban la Brea, la Sindamáncora, ¿no?, que abarcaba las famosas minas ubicadas en Cerro Prieto, de los Amotapes, ¿no?, digamos, de lo que es el distrito de Amotape, todo eso. Eso fue lo que se dio. Luego se hicieron una serie de transferencias a la familia de Lama, luego a la familia Elguero. Son los Elgueros los que reclaman que se reconozcan estas tierras, don Genaro Elguero sobre todo, como que si fueran propiedad en el subsuelo. Es decir, no solamente el suelo, sino el subsuelo. Porque aquí hay un problema que quiero que la juventud lo conozca. Nosotros estábamos en ese momento frente a un problema jurídico. Las disposiciones constitucionales del gobierno, de los gobiernos anglosajones, como es Inglaterra y Estados Unidos, tienen la condición de que cuando tú encuentras un tesoro dentro de las tierras de tu propiedad, son tuyas. Sin embargo, el derecho español, que es el que habíamos heredado nosotros, establece de que todo lo que está abajo del suelo es propiedad del Estado. Y esa discusión
de interpretación dada por los norteamericanos que le habían comprado a la London Pacific las tierras de La Brea y Pariñas, sostenían que los yacimientos petroleros también eran de ellos, que no solamente la hacienda, la superficie. Y eso, aparte de que era, pues ya en ese momento estaban produciendo más de 40.000 barriles de petróleo diarios y se lo llevaban a Estados Unidos como su propiedad. Lo único que pagaban era un flete, nada más, no pagaban la propiedad del yacimiento del petróleo que se llevaban. Y eso se tuvo que discutir y al mismo tiempo se pusieron de acuerdo. Ahí lamentablemente tenemos de que hay un criterio de que hubo un acto de contubernio entre el gobierno peruano con el gobierno norteamericano, y tuvieron que recurrir a un laudo internacional. Y efectivamente fueron a un laudo internacional en París. Y trajo como consecuencia de que ese tribunal dijera de que la International Petroleum Company podía continuar como su propiedad, porque las tierras la interpretaba como el derecho anglosajón, de que los yacimientos eran de la International y que la hacienda era del International. Y consecuentemente los peruanos que trabajábamos allí estábamos viviendo en un campamento que porque era propiedad de las tierras de la International. Y eso determinó el laudo arbitral de que 99 años tenía que continuar a partir del año 22, del abril del año 22 que apareció el laudo arbitral de París, podían estar 99 años en esa área explotando el petróleo. Y eso es precisamente lo que se vino diciendo, de que no era correcto, de que estando en una soberanía, en un país soberano como era el Perú, ¿por qué razón? Es de que había una propiedad en la que se llevaban el petróleo que estaba debajo de la tierra y que era propiedad del Estado peruano. Y ahí viene el gran problema, ¿no? De que al inscribir esas propiedades, las inscriben erróneamente como que si fueran 40 pertenencias, fueran 40.000. Y ahí viene el problema. Para hacer una remensura, personajes que han sido olvidados por la historia, pero que son patriotas, que deben ser recordados, como por ejemplo don Alberto Yohamovic, Ricardo de Ustua. Ellos hicieron esa remensura, Héctor Boza, y dicen, no, tú no debes pagar por 40, sino por 40.000. La prepotencia de los ingleses y ya de los americanos no aceptan eso. Y en ese tiempo las embajadas intervenían de una manera insolente, atrevida, prepotente, contra los estados, con amenazas, evidentemente. Dijeron, no, nosotros no podemos reconocer un decreto que se había expedido notificando a la empresa para que pague esa deuda. Y ahí se inicia el gran problema de los adeudos de la International. Bueno, en realidad el Día de la Dignidad Nacional es una reivindicación política, social, de parte del Estado peruano, que asumió el rol con el protagonismo y liderazgo del general Juan Velasco Alvarado. Pero tengo entendido de que él recogió el historial de Talara, puesto que hasta ese año 68, Talara pertenecía a la International Petroleum Company, territorialmente y también los yacimientos petroleros en toda La Brea y Pariñas. Y eso era producto de haber conseguido a través de un laudo arbitral del año 1922, que se le diera la propiedad de ese territorio de La Brea y Pariñas en favor de la International Petroleum Company por 99 años. Y lógicamente venía las nuevas fuerzas políticas que habían nacido en los años 30, como era el Partido Socialista del Perú y el Partido Aprista Peruano, a través de Luciano Castillo y el líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, reclamando de que eso no podía ser correcto. Pero esto había nacido desde el movimiento sindical petrolero, que había sufrido varios holocaustos, como fue el de Lobitos, el año 16,
17, el 16 el de Negritos con la muerte de Martín Chumo. Luego tuvimos una acción que ya vino un poco cargada de conocimiento por parte de Sinforoso Benítez, y luego el holocausto de Talara y Negritos, que fue producto de la acción de Alejandro Taboada y el señor Pedro Miguel Arrese. Consecuentemente, desde el año 31 había un juicio pendiente por la muerte de muchos líderes. En Talara, según se comenta, hubieron más de 200 muertos. Y eso, lógicamente, había enardecido a las fuerzas políticas, como dije antes, del APRA y el socialismo, y insistían en que debería reivindicarse la zona petrolera del país. Pero había una resistencia no solamente de la internacional, sino también del gobierno norteamericano, puesto que en Talara, como bien se conoce, había sido considerado como zona estratégica por parte de Estados Unidos en la guerra que tenía, en la guerra mundial, que hubo última, que concluyó el año 45. Todas esas cosas que cuento dan origen a que apareciera Luis Núñez Taiman como un personaje político que sostenidamente mantuvo la presión para que se reivindicara, en todo caso, para que la soberanía de Talara fuera la soberanía del Perú y no la soberanía de Estados Unidos. Al año 62, aunque parezca mentira, Talara llegó a ser plataforma de gobierno de todos los partidos políticos que participaron en las elecciones del año 62, es decir, de la APRA, de la Unión Nacional Obrerista, de la Democracia Cristiana, de Acción Popular, del Partido Socialista del Perú, del Movimiento de Liberación Nacional. Todas esas agrupaciones tenían en sus plataformas dos rubros. Uno, la reivindicación de los yacimientos de la Brea y Pariñas, y dos, la reforma agraria. Cada quien con sus matices, ¿no? En consecuencia, eso más o menos en una apretada síntesis, te lo puedo decir, se le dio facultades al régimen de Belaúnde. Pasaron los años y ya más o menos en 1967 o 68 creo que fue, 13 de agosto, viene aquí el señor Belaúnde Terra con los presidentes de las cámaras, en ese entonces pues Carlos Manuel Cox, que era presidente de la Cámara de Diputados, y Andrés Tausen, de senadores. Y aquí se firma la famosa acta de Talara. Esa acta fue una acta, digamos, que afectaba a los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque no se disponía la expropiación de la International, de la refinería. Porque si bien es cierto, los yacimientos se le otorgaban a la empresa petrolera fiscal, pero ya no había deudos, ¿no? Y la refinería quedaba ahí intacta. Es más, la empresa petrolera fiscal, porque era la empresa del Estado peruano que tenía sus concesiones en Zorritos, en Canoas, en los órganos, es la que tenía que asumir, se quedaba obligada a vender el crudo. ¿A quién? A la International. La International era una empresa que debió ser expulsada. Lastimosamente en el acta de Talara no se contempló el gobierno de Belaúnde, ¿no? En el gobierno de Belaúnde, en el primer gobierno, no se contempló la expulsión. Esa empresa debió ser cancelada, expulsada. ¿Por qué? Porque era una empresa que nunca firmó un contrato alguno con el Estado peruano, es una empresa a la que nunca se le aplicaron las leyes del Perú, ¿no? Y estuvo pues un estatus que realmente jurídico ajeno a la legislación nacional, y en consecuencia por eso es que se hablaba de una batalla por la soberanía, por la dignidad nacional. Excusa o pretexto, eso generó un escándalo nacional, ¿no? El mismo Partido Acción Popular se dividió, ya había un cierto descrédito con lo deterioro en la confianza en la ciudadanía de los demás partidos políticos, y se produce el golpe de Estado el 3 de octubre del año 1968. Pero ya bajo el suceso del acta de Talara y de la página 11, ¿no? Del Así es, más que la página 11, el acta de Talara, porque el acta de Talara fue el acuerdo que suscribió el Estado peruano con la International Petroleum. No era pues el enfrentamiento contra el capital extranjero, nada de eso, no, era contra una empresa que había violado la ley del Perú. Ahora bien, cuando ya Velasco interviene, se crea Petroperú con los activos de la EPF y los activos de la International Petroleum Company, entonces el Estado peruano sí asume un rol crucial, protagónico en la industria del petróleo. ¿Por qué?
porque es a través de la empresa Petróleo del Perú que se ejercen los derechos del Estado en la explotación de recursos. Y entonces tuvimos todo, yacimientos, transporte, refinación, todos los elementos propios de lo que se llama la integración vertical. Y eso sí efectivamente era una expresión de soberanía. Eso ha sido casi 20 años, hasta que ya llega el régimen de oprobio del señor, si cabe decirle el señor, al dictador Fujimori. Y entonces todo ese patrimonio nacional, todo ese esfuerzo que él no podía entender porque él venía del Japón, no se le puede decir ni siquiera felón, no, todo eso pues se comienza a privatizar. Es decir, el patrimonio nacional comienza a ser cercenado.